Como la mayoría de ustedes vivieron, en 2022 tuvimos un colapso en el mercado, que cerró el S&P 500 con una caída de un 19.4% ese año. Pero 2023 fue un año de una excelente recuperación, una subida de 24%, para después en 2024 volver a tener una excelente subida de un 23%. ¿Y qué ha pasado? Que ha surgido una enorme popularidad una vez más de inversiones en la bolsa de valores. Cuando el mercado colapsaba, la gente dejaba de invertir. Las cuentas en las que se usaba deuda estaban en mínimos, pero ahora que el mercado se recupera, que todo empieza a llegar a máximos, las cuentas de margen han estado subiendo. Estamos viendo que cada vez más personas están invirtiendo en la bolsa, gracias a que la bolsa ha tenido excelentes rendimientos en 2023 y en 2024 de un 23 y 24%. Y este 2025 empieza bastante bien. Va a un mes y medio del año y ya hay un más de 3% de rendimiento, que en un año regular el promedio suele estar rondando entre un 9 y un 10% de rendimiento para el S&P 500, al menos ese es el promedio histórico a largo plazo. Con lo que llevamos a hablar, o quiero hablar en este video acerca de Warren Buffett y sus razones de venta. Y este tema ha llegado a la luz y ha estado teniendo muchísimo ruido, porque Warren Buffett tenía nada más y nada menos que 900 millones de acciones de Apple. Esto los últimos meses, de hecho los últimos aproximadamente 18 meses, lo llevó a vender 600 millones de acciones de Apple, quedándose con solamente 300 millones de acciones de Apple, que sigue siendo su posición más grande. Con lo cual, se ha tomado esta información para advertir que Warren Buffett está viendo el futuro colapso del mercado, que está viendo dónde es que está la debilidad llegando y por eso es que ha estado vendiendo sus acciones, porque no solamente ha estado vendiendo Apple, de hecho, el portafolio de Berkshire Hathaway, que es la empresa que maneja Warren Buffett, ha cambiado bastante. En el 31 de diciembre del 2023 tenían 353 mil millones de dólares invertidos en bolsa de valores. 353 mil millones de dólares invertidos. Pero para enero del 2025 esto hubiese bajado a 266 mil millones de dólares. Una caída de 24% en valor del portafolio en acciones. Mientras que del diciembre del 2023 a la fecha la bolsa ha continuado subiendo. Entonces, en dólares, el portafolio de Berkshire Hathaway no ha bajado tanto en valor. Han vendido 24% del portafolio. Pero si lo vemos en cantidad de acciones, como por ejemplo las acciones de Apple, el portafolio en realidad lleva más de un 30% de venta. Simplemente que a las acciones que Berkshire Hathaway tiene en el portafolio les ha ido bastante bien como al mercado en general. Con lo cual me lleva a hablar acerca de las razones que Warren Buffett ha compartido a lo largo de los años y que Charlie Munger mencionaba constantemente como razones de venta, que son 4 principales razones y la primera suele ser la más importante para él. Que la primera razón de venta para Berkshire Hathaway, para Warren Buffett, es que va a usar el dinero para otra cosa. El que vaya a usar el dinero para otra oportunidad, para comprar una empresa completa o simplemente porque ve un lugar donde va a obtener un mejor retorno con un menor riesgo, eso ha sido lo que a Berkshire Hathaway los ha llevado donde los ha llevado. Aceptan errores constantemente en el momento en el que identifican el error y hacen el cambio, o aunque no sea un error, si ven una mejor oportunidad o si notan un riesgo que antes no habían visto, utilicen el dinero para otra cosa. Y eso es lo que ha marcado la pauta para Berkshire Hathaway, constantemente estar buscando solamente las mejores oportunidades. Número 2, la pérdida de confianza en el negocio, puede ser la industria o en muchas ocasiones, y lo vimos con Wells Fargo, en la administración, en el equipo administrativo. El equipo administrativo, al hacer cosas que no van de acuerdo a lo que piensa Warren Buffett deberían de estar haciendo en cuestión de morales, porque Warren Buffett no se fija en el día a día de las empresas ni de las que están en Berkshire Hathaway. Lo que él busca es que las personas que estén manejando estas empresas tengan muchísima integridad y valores. En el momento que identifica que estos valores no se están cumpliendo, es una de las primeras razones por las cuales él vende acciones. Después, la número 3 es los riesgos que pueden aumentar en una industria o simplemente que identificó más riesgos de los que inicialmente había considerado. Otro tipo de pérdida de confianza. Que estos riesgos lo vimos, así como en Wells Fargo, él vendió las acciones porque no estaba de acuerdo con lo que hizo el equipo directivo, con cómo manejó una situación de que había unas cuentas
falsas en el banco para reportar más cuentas. Bueno, algo pasó con TSMC, la fabricante de chips que Warren Buffett mencionaba. Para mí es una excelente empresa, pero yo no me había dado cuenta, no me había percatado, porque él compró las acciones y las vendió en un trimestre. Dice, yo no me había percatado de la cantidad de riesgos geopolíticos. Yo veía a esta empresa como una empresa en la que los riesgos eran menores, pero al darme cuenta que el riesgo geopolítico era más grande de lo que yo consideraba, tomé la decisión de vender las acciones. Y la número 4, bueno, que la empresa esté sumamente sobrevalorada. Y aquí es donde yo quiero mencionar a Charlie Munger. Y es que Charlie Munger es uno de los superinversionistas más reconocidos de toda la historia, pero también fue uno de los que tuvo algunos de los mejores resultados. Y fue en parte por su capacidad para poder mantener las acciones. Y él mencionaba constantemente esta frase de que el dinero no está en la compra ni en la venta, el dinero está en la espera. Y esto lo llevó a tener, por ejemplo, la posición en Costco, en la que su dinero se multiplicó por miles de por ciento, en una empresa en la que él estuvo en el consejo directivo, una empresa de la que él habló constantemente, y cuando se veía que estaba sobrevalorada en el mercado, él salía a decir únicamente: yo no voy a vender mis acciones, en el largo plazo para mí esta es una excelente empresa. Y él hablaba constantemente de futuro, del crecimiento futuro. Él veía una empresa muy bien posicionada en la que cuando se le preguntó si tomaría la decisión de vender las acciones, él dijo: no vendería las acciones. Esta empresa es una empresa que se puede convertir en un gigante del e-commerce. Es una empresa que, de acuerdo a mi opinión, la opinión de Charlie Munger, se iba a convertir o se va a convertir en un gigante del e-commerce. Y él lo tenía muy claro. Constantemente, cuando compraba una empresa o cuando la analizaba, él, una de las principales situaciones que analizaba eran las oportunidades de reinversión y de crecimiento, porque eso fue lo que llevó a Berkshire Hathaway a tener los excelentes resultados. Invertir en Coca-Cola, en American Express, invertir en Apple, invertir en empresas que tenían un largo camino de crecimiento, que podían mantener el portafolio y recibir los frutos a largo plazo. Similar les pasó con Visa. También aprovecharon oportunidades en descuento, como lo hicieron con los bancos, con Bank of America, cuando la compraron en el 2011, una enorme posición, que vimos la enorme recuperación. Pero hay dos tipos de inversión principal en Berkshire Hathaway. Esta inversión en fundamentales, en crecimiento a muy largo plazo, y por otra parte está esta inversión en value, esta inversión en empresas que son buenas pero que están en descuento. Y esa inversión es una inversión de un plazo más corto, mientras que la otra es una inversión en la que tú necesariamente o ellos necesariamente querían ver el desarrollo de la compañía. Y es por eso que Munger nunca vendió las acciones, y inclusive después de su fallecimiento, él mencionaba que su familia se iba a quedar con esas acciones. ¿Y qué ha pasado? Costco continúa en máximos históricos, continúa rompiendo máximos históricos. Sí, tiene una evaluación muy elevada, pero aún crece, continúa teniendo crecimiento, algo distinto a lo que está pasando con Apple. Y por eso es que yo quería mencionar la situación de Costco. Una empresa que ya tiene en su portafolio, que ya tenía en su portafolio, que tenía prospectos de crecimiento a muy largo plazo, tenía una evaluación elevada, pero a largo plazo se podía justificar. Para él era una excelente compañía con un excelente equipo administrativo. Lo que vemos en Apple es una situación un poco distinta, ya que Apple específicamente ha perdido parte de ese crecimiento, ha perdido parte de ese gran camino de crecimiento. Y para Warren Buffett y para Charlie Munger es muy claro, o era muy claro para Charlie Munger. Tenían que tener un crecimiento predecible. Ellos tenían que poder ver por dónde es que la compañía se iba a desempeñar y dónde es que iban a reinvertir el capital. En Apple, considero, no está muy claro, ya que están creciendo en sus ingresos por software y servicios, pero en realidad las ventas de iPhone no están aumentando y tienen competencia muy fuerte, por ejemplo, en China. Con lo cual la compañía se encuentra en un momento en el que el crecimiento no está muy claro, en el que el camino de crecimiento para futuro no está muy claro, pero el crecimiento en rentabilidad sí se está presentando porque los servicios que ofrecen, los ingresos recurrentes que tienen son bastante claros, son bastante evidentes, y la rentabilidad de esos servicios que ofrecen, bueno, está dando frutos. El tema es que cuando Berkshire Hathaway compró esta empresa hace un par de años, principalmente en el 2018, ellos adquirieron una compañía que estaba cotizando a aproximadamente 14 veces utilidades. Y esta compañía que estaba cotizando a 14 veces utilidades, de la cual se hablaba que ya no iba a haber crecimiento, era una compañía que sí tenía un camino de reinversión, que sí estaba hablando de invertir en desarrollar ingresos por servicios. Era una compañía que estaba empezando este segmento, una empresa muy bien posicionada, con excelentes productos, que simplemente había tenido unos trimestres algo flojos. Ahora ya lleva un par de años algo flojos, en los que el crecimiento no regresa y el crecimiento en venta por iPhones tampoco está presente. Con lo cual, esta compañía que cotizaba a 14 veces utilidades,
llegó a este año a estar cotizando en este momento 36 veces utilidades. Tuvo una expansión de múltiplo de más de 2 veces. Cotiza 2 veces más caro de la compañía que todavía tenía oportunidad de crecimiento que la compañía que es el día de hoy, que la oportunidad de crecimiento está mucho más limitada. Y Warren Buffett mencionaba que él vendía una empresa que estuviese muy sobrevalorada. Tal vez Apple no está muy sobrevalorada, pero una empresa que no tiene crecimiento, que cotiza 34 veces, 36 veces utilidades, es una evaluación muy elevada. Consideremos que haya una evaluación más cercana, por ejemplo, a lo que cotiza en este momento Google o más cercana a lo que cotiza en este momento Meta. Podríamos hablar de que estarían cotizando a algo que sería cercano a las 25 veces utilidades. Si esta compañía llega a cotizar 25 veces utilidades, las acciones colapsarían a $190 por acción, lo cual es bastante considerable si consideramos que en este momento las acciones están cotizando a $227. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo que está pasando en Berkshire Hathaway? ¿Qué es lo que estoy viendo que está pasando con Warren Buffett? No veo a un inversionista que tenga miedo de que llegue un colapso del mercado. No veo a un inversionista que nos esté avisando de un colapso del mercado. Veo a un inversionista que aprovechó una excelente oportunidad de descuento en una empresa que tenía un buen camino de crecimiento, mantuvo esas acciones por aproximadamente entre 6 y 7 años y todavía continúa teniendo algunas de esas acciones y se está protegiendo simplemente de una posible compresión del múltiplo, ya que no está viendo que vuelva a haber crecimiento en esta compañía. Yo tampoco lo veo así y esta es mi opinión. Puedo estar completamente equivocado, pero estoy aquí para compartirles qué es lo que yo estoy viendo, haciendo y analizando. Yo, como Warren Buffett, estoy tratando de buscar oportunidades y en este mercado sí estoy viendo algunas oportunidades, también en parte por lo que ha pasado en estos reportes trimestrales. Estaremos hablando más de esto en los próximos videos. Entonces, con esto quisiera simplemente cerrar que Berkshire Hathaway está muy bien posicionada, con $320 mil millones en efectivo, listos para poderlo invertir en un colapso del mercado, de ver que las acciones de Berkshire Hathaway se vean muy afectadas en un colapso de mercado. Esta podría ser una de las oportunidades que yo aprovecharía, porque de distribuir ese capital en oportunidades podría ser una excelente oportunidad, ya que es una empresa que tiene una capitalización de mercado de $1 trillón y 30% de eso, a lo que ellos están cotizando, lo tienen en efectivo y lo podrían invertir y aprovechar en un gran colapso del mercado. Que bueno, no creo que Warren Buffett nos esté advirtiendo de eso, pero sí creo que está preparando su empresa para que pueda suceder lo que sea y ellos estar bien posicionados. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.